Aquel único experimento que hay es el experimento de poner un anarquista al frente del gobierno que va a los foros internacionales y defiende los monopolios, justifica la evasión y pretende destruir el Estado. Ese es el experimento social. Partamos de reconocer que la Argentina vive una crisis socioeconómica profunda, de las más profundas de su historia. Y creo que es justo también reconocer que no se le puede imputar al presidente Milei el origen de esta crisis. Sin lugar a duda, creo que las medidas que fue tomando la agravaron, pero no es culpa de él que la Argentina tenga estos niveles de pobreza o que tenga estos niveles de desempleo o de inseguridad. Pero en este contexto, en sesiones extraordinarias se nos presenta una ley que aparece como la solución libertaria a los problemas de los argentinos. Y hace semanas que estamos discutiendo sobre la ley ómnibus como si fuera la solución a esos problemas. ¿Qué contiene esta ley? Porque la gente que está en su casa viendo este debate tiene derecho a saber de qué estamos hablando. Tantos cambios, tantas discusiones con los dictámenes. Esta ley contiene facultades delegadas, reforma del Estado, privatizaciones, prohibición de hacer política para empleados públicos, suspensión de contratos de obra, modificación de la ley de procedimientos administrativos, flexibilización para tomar crédito público, reforma del Código Penal, reventa de entradas, capítulos que atacan la cultura, el ambiente, el turismo, la discusión sobre la ley de biocombustible o sobre hidrocarburos que atacan y atentan el autoabastecimiento. La pregunta que yo le quiero hacer, dígame un artículo de esta ley que mejore un indicador social de la Argentina. ¿De qué manera con esta ley se lucha contra la pobreza? ¿Cómo se mejoran las jubilaciones? ¿Qué artículo de esta ley garantiza que las argentinas y los argentinos vivan con más seguridad? ¿Cómo se crea empleo? Si ustedes los escuchan a los exégetas del modelo, ¿qué es lo que dicen? Vamos hacia el déficit cero, esta ley va a garantizar el equilibrio con un férreo ajuste fiscal sobre el Estado, basado sobre las privatizaciones y el despido de los empleados públicos. Pero nada nuevo trae esta ley. Ya sabemos los argentinos qué pasa cuando el modelo económico se centra sobre el ajuste y la desregulación. El ajuste no frena la inflación. La inflación en este país sin duda es multicausal y evidentemente la emisión monetaria indiscriminada ha generado más inflación. Pero es un error conceptual suponer que es el único tema. Esta ley, así como está planteada, no resuelve ningún problema. Y el plan económico que están llevando adelante va a generar una terrible recesión que va a hacer caer la actividad económica, caer la producción, caer las inversiones, caer el consumo y también va a caer la recaudación. Motivo por el cual vamos a iniciar un ciclo vicioso que ya lo hemos visto en la Argentina. Ajuste y recesión porque se desploma la recaudación. Y como diría Raúl Alfonsín, ese ciclo inevitablemente termina con represión. ¿A quién se le ocurre presentar un programa económico de ajuste estructural sin un plan productivo, como dijo el gobernador de Córdoba? ¿A quién se le puede ocurrir que la Argentina, sin un proyecto de crecimiento, puede lograr estabilización? Es increíble que no hayan abordado el principal problema macroeconómico que tiene nuestro país, que es la restricción externa, la ausencia relativa de dólares. Y por eso se necesita un programa que impulse las exportaciones. Se la pasan hablando de otros ejemplos en el mundo, el caso de Israel, ejemplo que yo también tomo, para hablar de un plan de estabilización y de desarrollo y de crecimiento. En Israel lo primero que hubo fue un pacto político y un acuerdo social para desindexar la economía, para frenar la inercia inflacionaria. Qué lejos estamos en este país de construir un acuerdo político y un pacto social. El presidente Milei dice, para colmo, yo creo en los países que son potencia, y los países potencia han hecho este tipo de políticas. Mentira. Y no le hablo de Alemania o de los nórdicos, le hablo de Estados Unidos y de Israel, países que tienen estados fuertes, que tienen estados eficientes. Así se construye el desarrollo en el mundo. Es increíble que neguemos esto porque acá hay una visión fundamentalista del mercado. El presidente tiene un error de enfoque y lo vimos en Davos cuando dijo que los problemas de Occidente eran el avance del comunismo. Los problemas de Occidente son los salarios bajos y estancados, es el aumento de las propiedades que no le permiten a nadie comprar ni alquilar, el aumento de la desigualdad, los problemas ambientales. En Davos decía, el problema es el socialismo y el problema son los experimentos colectivistas. Aquel único experimento que hay es el experimento de poner un anarquista al frente del gobierno que va a los foros internacionales y defiende los monopolios, justifica la evasión y pretende destruir el Estado. Ese es el experimento social. El error conceptual de pensar que el colectivismo es el humanismo.
está en contra del humanismo en la etapa más importante de crecimiento económica del mundo. Fueron los 30 años que fueron entre la Segunda Guerra Mundial y la mediados de la década del 70, con la construcción del estado de bienestar. Ahí está la discusión que tenemos que dar. Héroes no son los empresarios monopolistas. Podrán ser actores importantes de la economía los empresarios que compiten, no los monopolistas. Héroes en nuestro país son los pibes de Malvinas. Héroes en nuestro país son las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Héroes en nuestro país son los profesionales del sistema científico y tecnológico que se quedan en este país a pelearla a pesar del ataque sistemático contra la tecnología y la ciencia. O las compañeras que le dan de comer a los cientos de pibes en los comedores comunitarios. Mire, presidente, hay un error de suponer que la Argentina no crece por falta de libertad. El problema central de la Argentina es la falta de justicia. No tenemos un problema de falta de libertad. Y es mentira que esta ley le da más libertad a los argentinos. Esta ley no le da más libertad a los argentinos, se las quita. Le da más libertad al presidente de la Nación para sacar leyes con las facultades delegadas. Le da más libertad al presidente de la Nación para tomar deuda y privatizar empresas sin pasar por el Congreso. Le da más poder al presidente de la Nación para reprimir con la modificación del Código Penal. ¿A quién le dan poder? Le dan poder a los grandes empresarios, el poder de subir los combustibles, el poder de subir las cuotas de las prepagas, el poder de subir a los bancos la tasa de interés. Ese es el poder y la discusión que estamos viendo acá, la transferencia del poder de la gente hacia las grandes corporaciones. Esta ley no solamente no le da más libertad a los argentinos, sino que construye una sociedad más injusta y más insolidaria. Así que desde ya le anticipo que todo nuestro bloque va a votar en general, en contra y en particular también. Gracias. Gracias, diputado Santoro.